Hola amigos de la emisora comunal Vox 13 Toma la Voz, bienvenidos una vez más a su programa. Esta semana nos dio la curiosidad de investigar y de hablar un poco acerca de lo que es la memoria, para qué sirve y métodos para tener buena memoria. La memoria hace parte de nuestro día a día. Por ejemplo, las amas de casa necesitan la memoria para recordar qué van a mercar, qué van a comprar o qué hicieron de comida, por ejemplo, ayer. Un motociclista necesita la memoria para recordar cuáles son las señales de tránsito, las que debe de seguir, o también, por ejemplo, cuando va por una calle, cuándo prender las direccionales y cuándo no. Todo eso hace parte de recordar. Los músicos necesitan la memoria para recordar cuáles notas deben tocar en una canción. Y nosotros los estudiantes hace parte de nuestro día a día para, para nuestra carrera, lo que necesitamos recordar, las normas, por ejemplo, los autores y todas las ideas que necesitamos en la construcción de nuestras carreras. Por eso en el día de hoy queremos hacerte una pregunta. ¿Y tú tienes buena memoria? ¿Te consideras con buena memoria? ¿Usted, Maritza, qué tal? ¿Se considera con buena memoria, sí o no? Pésima memoria, diría yo. Entonces, en el día de hoy vamos a aprender cuáles son los métodos para tener una buena memoria. Comencemos por definir qué es la memoria. Bueno, la memoria es la capacidad de almacenar información. Es esta esta información, la mayoría de las veces, o no la mayoría, casi siempre, esa información se recibe es a través de los sentidos, todo lo que ingresa a nuestro cuerpo, por así decirlo, ingresa siempre es por los sentidos, por la vista, por el olfato, el tacto. Y eso, pues esta información se queda almacenada en el cerebro, ¿cierto? Entonces, digamos que el cerebro se encarga de clasificar qué información se queda y cuál no. Digamos que la que se queda es la que se va a almacenar y la que no se va a quedar, esa se elimina, solamente quedaría como, digamos, grabada en nuestro cerebro solo por 20 segundos. Un ejemplo, si nosotros en ese momento mencionamos papa, conejo, zapato, libro, materia, cometa, lápiz, yuca, hijo, computador, celular, cuadro, bicicleta. ¿Tú te acordarías cuál fue la cuarta palabra que mencioné? No, la última, bicicleta. Y no fue bicicleta, ¿Cuál fue? creo que fue computador. No, computador fue después de hijo. Bueno, vieron, exactamente eso es lo que sucede con nuestro cerebro. O muchas veces nos juega una mala jugada y recordamos cosas que quizás no debemos de recordar en lugares que no debemos de recordar. Y así es como sucede la mayoría del tiempo. Entonces, ¿para qué nos sirve la memoria? La memoria nos sirve para ayudarnos en nuestro día a día. Primero, como enfrentarnos a dificultades, a defendernos ante problemas y a vivir, a convivir. Por ejemplo, ¿usted cómo sabe cómo llegar a su casa? Porque me enseñaron desde pequeña a aprenderme la dirección. Bueno, ¿y cómo sabe a dónde debe llamar? Por ejemplo, el número de su casa. Se lo enseñaron a aprendérselo. Todo eso hace parte de nuestro vivir. Usted le enseña, por ejemplo, a que se para irse a la universidad tiene que coger el metro, luego el bus y ahí llega. Pero usted así, pues así, simplemente diciéndoselo no se lo va a aprender. Usted hace un recorrido y eso hace parte de los sentidos. Usted camina, usted ve, usted escucha y usted todo lo asocia y lo interioriza. Entonces, me parece que el cerebro es un campo magnífico construido muy bien estructurado para guardar toda esa información que necesitamos. Nuestro diario vivir, usted cómo sabe que tiene que comer, nuestro cuerpo también tiene memoria. Usted cómo sabe que hay cosas que le hacen daño, hay cosas que no. Entonces, todo lo que nos rodea hace parte de la construcción de la memoria. Bueno, ¿y cómo hace la memoria para mantenerse? Es decir, ¿cuál será el proceso que juega la memoria en el cerebro? La memoria cumple una función muy importante y es que codifica, almacena y recupera información. Algunos afirman y sugieren
que es a través de la conexión que se da entre las neuronas. El cerebro consta de varias neuronas donde ellas van transmitiendo la información, creando unas redes que permiten guardar una información de largo y corto plazo. Hablemos un poco de esos recuerdos que son a largo plazo. Por ejemplo, ¿usted se acuerda cuando cumplió un año? No, yo no me acuerdo cuando cumplí ni siquiera los 5. Creo que recuerdo a partir de los 5. Ok, ¿y qué recuerdo tienes de cuando eras niño? Ah, que me encantaba jugar. Ok, entonces hay recuerdos que se borran porque son a corto plazo, pero hay unos que sí se guardan y se interiorizan. Por ejemplo, ¿usted recuerda en qué año se graduó De bachiller o de de primero, bachiller? de bachiller, claro, me recuerdo que eso fue en el 2008. Ok, entonces pienso yo, y es una tarea que saco, y es que más tiempo se van borrando los primeros recuerdos. Entonces no quiere, por ejemplo, recordar esas cosas, problemas técnicos, perdón. Si uno quiere recordar esas cosas, uno las puede escribir, uno puede tomar un retrato, uno puede leer ese momento. Entonces hace parte de ayudar a que una memoria tenga un largo plazo. Exacto, y eso es algo que científicamente está comprobado. Entonces, la memoria, cada vez que se va renovando, es por un proceso que sucede con las neuronas, es decir, una neurona está activa, digamos que esa neurona la vamos a poner en color verde, y cada vez que la estamos usando, se va a poner verde. Cada vez que la dejamos de usar, se va a poner, digamos, de un color rojo. Si nosotros dejamos todos los días de usar esa neurona, o sea, de borrar un recuerdo, esa neurona se va apagando, no se vuelve a encender hasta que de pronto haya un estímulo que vuelve la activa. Es decir, un estímulo puede ser una alusión que nos recuerda a alguien y dejamos de ver a esa persona durante 5 años. Pero resulta que íbamos en el metro y alguien tenía esa alusión y se activó esa neurona y se nos vino a la memoria, ah, verdad que esa loción la usaba mi papá. O verdad que oímos algo, una camiseta de X marca, y ay, mira, esa camiseta se parece a una que yo tuve hace 5 años, o una que yo tuve hace poquito, o una que me robaron. O puede suceder que también veamos un celular y, no, madre, ese celular fue el que me robaron. Así es como funciona nuestra memoria. Entonces, ahorita hablábamos un poco de que la memoria podría decirse que es también una memoria sensorial por medio de los sentidos. Entonces, en este punto podríamos afirmar que es muy importante que desde pequeños empecemos a estimular lo que son los sentidos para que ellos puedan ir guardando toda esa información. Bueno, entonces hablemos un poquito acerca de los beneficios de tener una buena memoria. ¿Por qué crees que tener una memoria nos ayuda? Bueno, yo creo que tener una buena memoria nos ayuda porque, en primer lugar, yo creo que es como el código, no sé, el código como que nos define a cada persona, ¿cierto? Yo creo que no todos tenemos la capacidad de memorizar las mismas cosas, ¿cierto? Hay personas que son muy lentas y pues no les va a servir, pues los llamarán retrasados mentales, no sé, ya eso tiene que ver con una condición médica, pero ¿para qué nos sirve? Para defendernos en nuestro diario vivir, para sobrevivir, yo diría, porque si no, entonces no aprenderíamos cosas tan básicas como son, por ejemplo, sumar, y si no sabemos sumar, pues no sabríamos hacer una cuenta en nuestra mente, porque vamos siempre a recordar cuánto es 2 por 2. Yo quiero como también aportar algo y es que no solamente las personas que estudian o trabajan necesitan tener buena memoria. Por ejemplo, una mamá en su casa necesita saber que comida le hace daño a uno de sus hijos y cuando ellas la preparan, ellas se acuerdan las experiencias que han tenido con sus hijos de acuerdo a ciertas comidas. Por ejemplo, los padres se acuerdan
de las anécdotas más bonitas que han tenido con sus hijos y hay momentos en que las recuerdan juntos y esos hacen parte de momentos muy bonitos y familiares. ¿Usted no le ha pasado cuando se sienta con amigos, con familiares y dice, ve, te acordás de esto? Y se crean momentos muy bonitos de acordarse de cosas del pasado que fueron en un momento muy especiales y que hacen especial el momento en el que se están recordando. Entonces, tener buena memoria no solamente se hace a la parte académica o a la parte profesional, sino que también hace parte de la construcción social diaria. Tener memoria de los buenos recuerdos, tener memoria de cuando fui mi primera vez a la costa, cuándo fue mi primer viaje, cuál fue mi primera mascota, mi mascota qué recuerdos me dejó. O sea, eso hace parte de lo que somos como personas. Lamentablemente, yo siempre lo digo, en Colombia también tenemos una mala memoria, en el sentido de que nos han dejado malos recuerdos por diferentes situaciones que nos han generado malas situaciones, pero que como dice la palabra resiliente, hemos sabido cómo afrontar eso y salir una vez superar. más. Eh, Sería bueno también como empezar a preguntarnos qué tan bien nos hace recordar los momentos malos. A veces no es tan bueno, simplemente es seguir adelante y dejar que esos malos recuerdos, esas malas Experiencias. memorias y experiencias salgan de nuestra vida para que comencemos en un futuro. Bueno, quería como decir eso. Bueno, Bueno, y también hay algunos truquitos como para uno fortalecer la memoria. Entonces, estos tips que traemos son, por ejemplo, uno que es muy básico, diría yo, empiezas por la buena alimentación. Todo empieza por la buena alimentación. Yo recuerdo que cuando era niña decía mi abuela, dele caldo de ojo para la memoria. sí, de ojo de vaca. De ojo de vaca, dele en caldo de ojo, que eso es lo bueno, eso es lo único que hay para la memoria. Entonces yo digo que si tenemos una alimentación saludable, vamos a tener memorias saludables. Entonces, también reforzando conocimientos, es decir, ya estamos como en una era muy tecnológica en la que ya no utilizamos casi un lápiz, sino que todo lo hacemos, digamos, en un computador o con el celular necesitamos la calculadora y lo que hacemos es sacar la calculadora y simplemente usarla. Pero ¿cuántos de nosotros quizás nos hemos olvidado de, pues, de las tablas de multiplicar? Inclusive hasta de ir por dos cifras o tres, porque simplemente ya estamos muy mecanizados a realizarlo por medio de máquinas que hacen ese trabajo de reforzar la memoria por nosotros. Entonces es reforzar conocimientos a diario. Recuerden que mientras más reforcemos conocimientos, más veces vamos a tener esas neuronas. Otro sería haciendo ejercicios mentales. ¿Cómo que ejercicios mentales? Existen un montón de ejercicios mentales que podemos hacer, solamente que nos limitamos porque nos da pereza. Pero una de esas es, por ejemplo, memorizar, digamos, en un orden, como ahorita estamos haciendo el ejercicio, palabras, y tratar de recordarlas. Y siempre hacerlo, y volver a otra vez y cambiar el orden, y volver otra vez y repetirlo. Nosotros somos seres que aprendemos por medio de la repetición, ¿cierto? Cuando nacimos nosotros no nos empezaron a, pues no nos dieron un lápiz para escribir y hacer una plana, no, de hecho ya sabíamos hablar. ¿Por qué? Porque lo aprendimos por la repetición, de ver que estaban repitiendo bañera, no sé, zapatos, entonces veíamos lo que estaba sucediendo y como niños repetíamos, papá, mamá, cuchara, sopa, vaso. Entonces, todo ese tipo de situaciones fueron las que nos ayudaron a tener como un desarrollo equilibrado, ¿cierto? Otro, básicamente, es como utilizar, ¿cómo podemos decir? Los juegos De, de mesa, como es, por ejemplo, el parqués, ajedrez, que también ayuda mucho para fortalecer la memoria, como todos esos tipos de juegos de mesa que nos pueden ayudar. ¿Alguno que se me olvide? yo pienso que también ayuda mucho el dormir bien, porque por ejemplo si usted no saca sus horitas de sueño, o sea, el otro día va a sentir que su cerebro está cansado y va a querer descansar y va a ser más difícil recordar. Por ejemplo, como pues en la universidad uno le pasa mucho y es, uno se trasnocha
estudiando y no sé qué, pero al otro día, por ejemplo, a una exposición cansado, le es más difícil recordar lo que estudió. En cambio, si con tiempo usted se encarga de estudiar, no dejar todo para lo último, sino que usted estudia, como tú dices, de hacer la repetición de todos los días, estudiar el tema, no aprendérselo así, pues, pero sí al menos como la idea. Si usted le graba la idea, tiene un tip ahí muy importante para recordar lo que estudió. Palabras claves, es muy importante. Entonces usted ya va a llegar fresco y se va a acordar de lo que estudió. Por ejemplo, crear álbumes, álbumes de recuerdos. Hay personas que les gusta escribir, hay personas que leen mucho, las personas que leen tienen una muy buena memoria. Entonces, hace parte de no tener una pereza mental, como tú decías, los ejercicios mentales. Ejercitamos muchas veces el cuerpo, pero no la mente. Y como hemos venido hablando, la mente hace parte también de la salud mental, de la salud que gozamos nosotros. Y también la mente es donde se almacena toda la información y necesitamos empezar a ejercitarla para recordar lo que es más importante. ¿Tienes alguna recomendación más que debamos seguir? De pronto tienes alguna experiencia de que te falló la memoria. Pues yo creo que a diario me falla la memoria. Yo no me considero tan buena para tener memoria, ¿cierto? Y una de las cosas que hago en cualquier momento es que si sé que es algo importante, fijo, se me va a olvidar, entonces trato de decirle a alguien que me lo recuerde, ¿cierto? Decirle, Verónica, acuérdame que para el sábado tenemos el próximo programa de la emisora. Me recuerda porque se me olvida. Y ya uno aprende como a conocer eso, como una debilidad de uno. Otra que hago es que lo copio. Si yo sé que me dijeron haga esto de tal manera y obviamente se me va a olvidar, yo lo copio. Yo le digo, espera un momento que lo voy a copiar porque se me va a olvidar. Yo creo que también ejercitar la memoria se hace a través de la experiencia. Por ejemplo, un médico debe aprenderse un procedimiento, cómo hacerlo en determinado caso. Pero si él no tiene la experiencia, él no va a poder ejercitar eso, simplemente se va a quedar en un conocimiento. También juega mucho la memoria y la lógica. Usted puede acordarse de algo y la lógica le va a permitir cuándo lo debe utilizar y cómo debe intervenir. Entonces pienso que pues como que van de la mano. Una experiencia que tengo es que yo estoy tratando de cuando salgo a exponer no sacar los papelitos. Anteriormente pues cuando exponía leía porque era como La tratándome seguridad. de acordar, pero es más bien como quiero tener la memoria de recordar lo que quiero expresarle a la gente. Entonces ya últimamente estoy tratando de copiar palabras claves y acordándome de qué quería decir esa palabra. Y en un futuro deseo no tener que sacar ningún papelito a la hora de exponer. Entonces es una experiencia. Bueno, de todo eso contribuye como tips para tener una excelente memoria. Bueno, queremos darles las gracias por habernos escuchado en este ratico y prometemos que vamos a venir con programas un poco más interesantes o quizás eh, mucho más cortos pero sustanciosos, como dicen por ahí. Que tengan una feliz resto de día.